En esta parte de la unidad vamos a completar las mediciones de circularidad con un sistema integrado donde, midiendo algunas características, por ejemplo, circularidad, la cilindricidad, la rectitud, en una misma máquina e integrando los resultados se podían evaluar distintas características, sea de forma como de posición. Vamos a analizar cuáles son las funciones que tiene un equipo de medición de estas características. En este caso hemos elegido una máquina pequeña de origen alemán, de una firma muy prestigiosa que provee estos equipos de medición, y esta versión de máquina viene en las dos alternativas: la totalmente automatizada, comandada por control numérico, todo su movimiento. Básicamente tiene tres movimientos: el movimiento en dos ejes del cabezal, donde está montado un palpador electrónico, y el movimiento de giro de la pieza producidas en un plato giratorio. Todos estos pueden ser controlados numéricamente o pueden ser manipulados manualmente. Este mismo modelo de máquina viene comandada integralmente por control numérico, por lo tanto se pueden programar mediciones de piezas de forma automática. Los mismos equipos se producen también en tamaños más grandes como los que estamos viendo, de la misma firma, y también equipos aún más grandes. Este tipo de equipamiento, que ciertamente tienen un soporte electrónico y un software que puede procesar los datos que releva el palpador, se pueden realizar en este modelo de máquina específicamente, que vamos a tomar como ejemplo, toda esta variedad de mediciones, la mayoría de las cuales nosotros lo hemos visto en la clase anterior y algunas que no habíamos visto porque dijimos que no íbamos a ver toda la tipología de errores de forma y posición que se presentan en la norma ISO 1101. Dijimos que veíamos los que se presentaban más frecuentemente. Conceptualmente es un equipamiento preparado para medir circularidad y rectitud. El principio de funcionamiento es relevar una serie de secciones circulares de la pieza. En este caso ha relevado 5 secciones, una sección, 2, 3, 4 y 5. Ha obtenido las desviaciones radiales de cada uno de los puntos de esa sección, por lo tanto puede determinar el error de circularidad de cada una de esas secciones independientemente, y después todos esos datos combinarlos, por ejemplo, para determinar el error de cilindricidad, combinando los 5 perfiles en una forma integrada, cilíndrica, determinando el error de cilindricidad de esa superficie, o bien otras características, por ejemplo, la rectitud de cada una de las generatrices de este cilindro, la posición del centro real de cada una de estas secciones relevadas, de tal manera de obtener, por ejemplo, entre otras cosas, la rectitud del eje de este cilindro que se ha relevado, y otras características más que vemos aquí debajo. La presentación de los informes puede ser de la más variada forma según nuestra propia conveniencia, o sea, podemos solicitar que nos indique la forma y los errores de circularidad de cada una de las secciones independientemente. Podemos solicitar que nos indique numéricamente los errores, sea de circularidad, cilindricidad, rectitud de las generatrices que nosotros consideremos necesarias, y otras cuestiones que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase. Esta es otra medición diferente a la anterior, otro tipo de información que suministra, una indicación similar a la anterior, con otro formato simplemente. Acá ha relevado 4 secciones de una superficie cilíndrica, determinando los errores en cada una de las secciones, errores de forma, y en este caso determinando la posición real de los centros de cada una de las secciones en el espacio, para determinar, por ejemplo, los errores de rectitud o eventualmente de paralelismo con otro cilindro que haya relevado anteriormente y que tenga los datos memorizados. Una vez relevados los perfiles con los datos, podemos hacer realmente la combinación que querramos, solicitando la información que necesitemos. Un poco para entender cuáles son las funciones que tiene un equipamiento de esta naturaleza, tomé otra marca de equipamiento, en este caso la firma Taylor Hobson, que es una
firma también muy prestigiosa, en este caso una firma inglesa, que en su catálogo de las máquinas de medir de redondez indica cuáles son todas las funciones que pueden realizar sus máquinas más completas. Y lo hace mostrando un determinado elemento mecánico, esta pieza, y cuáles son todas las mediciones que pueden realizar sobre ella en un determinado tipo de equipamiento que provee esta empresa. Yo he tomado solamente algunas de las mediciones, las más usualmente realizadas, pero aparte de las que vemos existen muchas más posibilidades. Por ejemplo, ciertamente podemos relevar la circularidad de la sección de un cilindro en distintos sectores, determinar los errores de circularidad y también los errores eventuales de cilindricidad de ese cilindro. Esa información puede ser almacenada y después eventualmente relacionarla con otras partes de esta pieza. En este otro cilindro se han hecho también relevamientos en 5 secciones diferentes, relevando la forma de cada una de esas secciones. Y fíjense qué interesante, este cilindro tiene un chavetero. Por lo tanto, cuando giraba el palpador pasó por el chavetero y detectó que se producía allí una desviación que consideró el software que era una desviación exageradamente grande respecto a la desviación propia que tiene cada una de estas secciones, entendiendo que no era parte de la superficie de ese cilindro, por lo tanto directamente en la información que provee descartó esa zona. No la considera a los fines de los errores de circularidad. Como efectivamente sucede, porque esta ranura no pertenece a la superficie cilíndrica, sino que es una interrupción de dicha superficie. Relevando los datos, ya sea de los puntos de las mediciones que hicimos anteriormente sobre las 5 secciones, se puede determinar la rectitud de las generatrices de esos cilindros, o bien se puede hacer un relevamiento de la rectitud también desplazando el palpador de forma continua sobre 2 de sus generatrices, determinando el error de rectitud de cada una de ellas, como vemos acá, y también determinando el error de paralelismo entre las mismas. Esto que vemos acá es el mismo gráfico que vimos anteriormente, solo que ha acomodado sus orientaciones según la orientación real que tiene en la pieza, definiendo no solamente el error de rectitud, sino también el error de paralelismo entre estas 2 generatrices. Por otra parte, se podría verificar también el error de paralelismo entre las generatrices de este cilindro con las generatrices de este cilindro, y eventualmente, si medimos la cilindricidad de este cilindro y de este cilindro, determinar la posición de los centros y definir el paralelismo entre sus ejes, o bien la concentricidad entre esos 2 cilindros. Todas esas opciones las tenemos en la medida que el equipamiento pueda hacer relevamiento sobre la superficie y guardar los datos. Después el procesamiento es simplemente solicitarle los resultados que nosotros necesitamos. Cambiando de pieza, pero midiendo en la misma máquina, se pueden hacer mediciones de paralelismo de generatrices que no pertenecen a un mismo eje, como el caso del cigüeñal. Se pueden verificar paralelismos entre generatrices que están en distintos cilindros. O sea, podrían ser generatrices entre muñones de biela y muñones de bancada. Volviendo a la pieza tipo que habíamos tomado, también se pueden hacer mediciones que no tienen que ver necesariamente con superficies cilíndricas. En este caso, un relevamiento de la planitud de esta superficie, relevando los valores de distintas circunferencias que componen esta superficie. En este caso se relevaron 5 circunferencias distintas, e integrando las desviaciones verticales de cada una de esas circunferencias se puede determinar el error de planitud de esta superficie. Bien, como les decía, esto es simplemente un ejemplo que nos presenta la firma Taylor-Hobson de las posibilidades de medir distintas características en una misma pieza de sus equipamientos para medir básicamente circularidad y todas las cuestiones que están conectadas con esa medición.
Acá trajimos unas pocas mediciones que son las más frecuentes que realizamos, pero estos equipamientos tienen muchas más posibilidades todavía, solo para entender cómo funciona en general estos equipamientos.